Hola, mi nombre es Valeria Ávila y les voy a hablar un poquito sobre manifestaciones culturales. Manifestación. Deriva de la palabra manifestatio, que se forma a partir de la suma de varios componentes léxicos de dicha lengua. El sustantivo manus, que es sinónimo de mano. El adjetivo festus, que puede traducirse como hostil. El sufijo sion, que se usa para indicar acción y efecto. Manifestaciones musicales. La música en la actualidad es algo que forma parte de nuestro día a día. Muchos de nosotros la escuchamos durante horas, disfrutando entre las más de 600 millones de canciones que existen. ¿Sabías que México cuenta con sus propios géneros musicales? Algunos de ellos han tenido gran impacto cultural a nivel global. A continuación, te mostraré algunos de los géneros musicales que nacieron en nuestro país. En primer lugar, tenemos el mariachi. Este género es el sonido tradicional de México. No hay unas mañanitas o serenatas que no nos atrapen. Los mariachis surgieron en el siglo XVI en Jalisco, donde se vio el primer grupo de mariachis que se tocaban con violín y guitarra, adoptando su propio estilo y sonido. Después, este género se extendió a los estados de Nayarit, Colima y Michoacán. El sonido de mariachi se escuchaba entre las plazas públicas y eran llamados para ambientar las fiestas populares. El mariachi es una música tradicional y un elemento fundamental de la cultura del pueblo mexicano. Los mariachis tradicionales cuentan con dos o más músicos vestidos con una vestimenta regional inspirada en un traje de charro, que interpretan un amplio repertorio de canciones acompañándose con instrumentos de cuerda. Las orquestas que interpretan la música mariachi moderna cuentan con trompetas, violines y guitarrones, y suelen estar compuestas por 4 o más músicos. El vasto repertorio de los mariachis abarca canciones de las diferentes regiones de México, jarabes, minués, polcas, valses, serenatas, corridos y canciones tradicionales de la vida rural. La música mariachi moderna ha adoptado otros géneros musicales como la ranchera, el bolero ranchero e incluso la cumbia colombiana. Las letras de las canciones de los mariachis hablan del amor a la tierra, la ciudad donde se vive, el país natal, la religión, la naturaleza, las mujeres mexicanas y la pujanza del maíz. La música mariachi transmite valores que fomentan el respeto del patrimonio natural de las regiones mexicanas y de la histórica local, tanto en español como en las diversas lenguas indígenas del oeste del país. Un dato interesante histórico es que don Porfirio Díaz apreciaba tanto este género ya que pedía que le cantaran las mañanitas en su celebración de cumpleaños. Por otro lado, tenemos los corridos, que es un género musical en México que narra la historia verdadera de un personaje irreal o mítico. Estas composiciones épicas narran momentos importantes para rendir homenaje y demostrar respeto hacia una persona o un pueblo. Los corridos nacieron a principios del siglo XIX durante la época de la independencia y ganó mucha popularidad durante la Revolución Mexicana, porque relataba las aventuras de los revolucionarios y sus líderes. Hoy en día los corridos son muy populares, siguen narrando las historias más sentimentales de los habitantes de las comunidades y sus problemas más cercanos, como la inmigración. En vez de cantar sobre los líderes revolucionarios, hoy se cuentan las historias de los héroes anónimos que han muerto intentando cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Otro tema popular del corrido actual es el narcotráfico. Estos corridos se llaman narcocorridos. Después de la muerte del narcocorridista Chalino Sánchez en 1902,
Algunas personas comenzaron a criticar la música porque representaba una actividad violenta e ilegal. De hecho, en 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, los corridos fueron prohibidos en algunas estaciones de radio, sobre todo en el norte y centro del país, como una medida para ayudar a erradicar la violencia creciente en estas regiones. Sin embargo, los narcocorridos continúan siendo muy populares hoy en día y tienen unos seguidores bastante fanáticos. El éxito de los corridos se debe a que son historias del pueblo. Esta música es un género musical bastante popular y folclórico propio de la música mexicana, generalmente relacionada con los mariachis, pero se puede interpretar con cualquier formato. La ranchera puede considerarse una música rural. De hecho, se define como una música de ranchos, que es como llaman así a las construcciones de zonas rurales en México. Es una música de campesinos, que como ocurre con otros géneros latinoamericanos, surge como una respuesta a nociones de música culta de la aristocracia reinante. Respecto a las letras, en estas canciones predominaban en un principio las historias populares relacionadas con la Revolución Mexicana, la vida cotidiana de los campesinos, los caballos, los asuntos familiares, los bares y cantinas y las tragedias amorosas. Más tarde, las temáticas pasaron a fijarse más en el amor de pareja. Los cantantes profesionales de las canciones rancheras tienen un estilo muy marcado por las emociones, una de cuyas características es la de sostener extendidamente una nota al final de la estrofa o línea, para acabar con una terminación fundida. A Lola Beltrán se le suele considerar como la reina de la canción ranchera, mientras que a María de Lourdes es la embajadora de la canción ranchera, pues ambas cantantes mexicanas destacan del resto por llevar la música ranchera hasta países en los que ni siquiera se habla español, como Rusia, Países Bajos y Francia, entre otros. Otros artistas destacados del género pueden ser Alejandro Fernández, Antonio Aguilar, Cornelio Reina, Ana Gabriel, Enriqueta Jiménez y Matilde Sánchez, entre otros. Las rancheras han llegado a convertirse actualmente en uno de los géneros más representativos de la música mexicana, por su evolución desde el escenario local y campesino hasta un papel más internacional en todo el mundo. Por otro lado, tenemos la música norteña. Es un género de la música regional mexicana. El acordeón y el bajo sexto son los instrumentos más característicos del norteño tradicional. El género es popular tanto en México como en Estados Unidos, especialmente entre la comunidad mexicana y México-estadounidense. Se ha popularizado en muchos países latinoamericanos, entre los cuales destacan Colombia, Chile y España. Aunque es originario de zonas rurales, el norteño es popular tanto en zonas urbanas como rurales. Una agrupación norteña tradicional consiste en una instrumentación de acordeón y bajo sexto, con adición de tololoche y tarola. Desde la década de 1970, agrupaciones más modernas suelen emplear bajo eléctrico y batería en lugar del tradicional tololoche y tarola. La combinación de los cuatro instrumentos clásicos es conocida también como chirín o chirines en algunas regiones. Algunas agrupaciones usan bajo quinto en lugar de bajo sexto. Su repertorio posee formas musicales cantadas e instrumentales como la ranchera, el corrido, el bolero, la balada, la cumbia, la charanga, el guapango, la polca, el vals, el chotis, la redoba y la mazurca. Algunos de los artistas más populares de la música norteña incluyen Los Alegres de Terán. Es una agrupación considerada la pionera en elevar el género a niveles internacionales, conociéndose como los padres de la música norteña. A Ramón Ayala, el apodado El Rey del Acordeón. Carlos y José, Los Tigres del Norte, Los Tucanes de Tijuana, Los Relámpagos del Norte, Los Invasores de Nuevo León, Los Cadetes de Linares, Los Huracanes del Norte, Chuy Vega, Los Cardenales de Nuevo León, El Poder del Norte, Grupo Límite, Grupo Pesado e Intocable.
Las estaciones de radio locales han continuado siendo una influencia importante en la popularización del norteño en la comunidad México-estadounidense. Por último, pero no menos importante, tenemos la banda sinaloense. Esta banda es un tipo de ensamble musical de género tradicional y popular, el cual es culturalmente establecido a principios de los años 20 en el estado de Sinaloa, región norte-occidente de México. Es un género con rementes europeos al estilo organológico de la fanfarria europea. Interpreta un repertorio variado en las formas musicales en el que predominan sones tradicionales rancheras, corridos, polcas, valses, mazurcas, chotis, todo ello adaptado a la sensibilidad de los habitantes de esta región mexicana, además de música popular como la balada romántica y la cumbia. La banda El Recodo de Cruz Lizárraga de 1938, que tenía una marca influencia alemana en su estilo de ejecución, con su instrumentación que incluía instrumentos de cuerda, en contraste con la banda de los Tacuichamona de 1888, la banda de los Cirolas de Culiacán en 1920 y la banda de los Hermanos Rubio en 1929. Cuya integración instrumental era exclusivamente de los instrumentos de aliento y percusión, así como también en su ejecución.